Hola, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Gustavo Dacuarti, soy cofundador de UMA y mi formación es, yo soy médico, cardiólogo y data scientist. Y al lado mío está Farid, también cofundador de UMA. ¿Cómo está Farid? Todo bien, todo bien. Cofundador de UMA también, CTO de UMA, desarrollador y bueno, soñador convencido de que con tecnología podemos modelar un mundo en el que nos guste vivir mucho más. Y para hoy trajimos una charla, ¿no?, de Deep Learning en la industria de la salud. Bueno, ¿por qué está la inteligencia artificial revolucionando la industria de la salud? Está revolucionando todas las industrias, pero en la salud en particular los últimos años y a partir de la pandemia tuvo un impacto muy grande. Esto se debe principalmente a que aparecieron muchísimos modelos de inteligencia artificial muy revolucionarios, open source, que empiezan a entrenarse con millones y millones de datos recolectados a través de la web. Aquí enumeramos algunos como Bloom, Convis, GPT Neo y otros como Roberta. De hecho, algunos de estos nosotros los utilizamos y los adaptamos a nuestras necesidades para resolver algunos problemas dentro de la atención primaria de salud. Y lo bueno de eso era como que uno, porque al principio parecía como que esto era muy de research, ¿no? De investigación, de que uno decía, bueno, en salud se hacía algo, pero después a nivel de llegar al usuario quedaba trunco. Algunas limitaciones era que necesitabas muchos datos para entrenar. Y lo bueno de estar disponibles estos modelos ya preentrenados es que uno no tiene que reinventar la rueda cada vez. ¿No, Farid? Me acuerdo al principio con las imágenes, también pasaba, uno necesitaba millones de datos de imágenes para ajustar a su dominio, a su negocio, hasta que empezaron a ver que si uno partía de pesos preentrenados, ya sea con datasets muy grandes como ImageNet, con incluso pocas imágenes, pocas etiquetas, podías performar muy bien. Y Tal ahora cual. hace unos años empezó a pasar lo mismo con texto, entrenado con todo Wikipedia, todo Internet, un modelo que ya sabe, tiene un conocimiento del mundo muy, muy grande. Si después uno le muestra volúmenes de información médica, aprende medicina. Y eso es lo loco y bueno, lo que uno puede ajustar a cada dominio y hacer cosas que antes eran imposibles. Tal cual. Y otro de los problemas que teníamos es que para entrenar grandes volúmenes de datos, además necesitábamos un poder de cómputo inmenso. Nuestros primeros modelos entrenados tardaban días, semanas o inclusive hasta meses, que por ahí teníamos alguna computadora procesando, haciendo epochs, ciclos dentro de un modelo de deep learning. Y hoy con entrenamiento en la nube no solamente lo podemos hacer en la nube, apagar nuestra computadora y olvidarnos, sino que además podemos usar procesadores, GPU, un montón de hardware que con un par de clics, listo, ya tengo un montón de computadoras a mi servicio. Claro, sí, el problema es decir, bueno, no, necesito, hasta que no tenga el equipamiento de una GPU, de tanto, en realidad vos decís, bueno, necesito entrenar este modelo y alquilás en la nube el recurso que necesitas y eso te permite esa flexibilidad para las startups de no tener que invertir un montón de dinero quizás en maquinaria, en hardware, y utilizar a demanda, ¿no? Y por último, desplegar el modelo. Ya tenemos modelos open source para basarnos, tenemos cómputo en la nube y después eso hay que disponerlo para poder consumirlo y que nos ayude en la vida cotidiana a resolver problemas concretos de salud. Bueno, hoy eso son 3 clics, un zip sub zap, como nos dice acá la diapositiva. Hoy, tanto las herramientas de cloud como algunos workflows que ya vienen prediseñados, inclusive algunas soluciones, por citar una, Vertex de GCP, sin necesidad ni siquiera de saber programar, hasta puedes hacer 3 clics y listo, tenés el modelo disponibilizado y lo puedes consumir desde tu backend, desde tu servicio. Y eso está buenísimo porque pasaba como que estaba muy separado lo que era el data scientist, que quizás estaba con su notebook, con su Colab, y después el modelo a veces no llegaba a producción porque o había limitaciones técnicas desde que muchos data scientists venían más desde la parte académica y no tenían conocimiento de la puesta en producción, o
porque todo el proceso de levantar el environment, de montar el Docker, muchas veces hacía largo el proceso y implicaba muchos recursos, y quizás cuando uno tenía que testear el modelo era haber invertido un montón de recursos, de tiempo, de cosas para darte cuenta que el modelo no performaba bien en la vida real. Hoy por hoy, cualquier data scientist puede entrenar un modelo y poner un prototipo rápidamente para poderlo iterar ya en la vida real. Y eso es algo que está revolucionando todo. Ah, hay otra cosa. Esa frase le pedía a Fari que la ponga porque creo que es clave. Todo lo que hablamos anteriormente es a nivel de todas las industrias. Pero a nivel salud venía pasando que había una resistencia del cambio desde los mismos profesionales de la salud. Pero eso cambió, les diría, a partir de 2019 claramente, cuando uno de los referentes del área, incluso que tiene un libro de difusión que es Deep Medicine, que es Eric Topol, cita Antonio Dileva, en donde hace referencia y le marca a todos los profesionales de salud es que no es la inteligencia artificial lo que los va a dejar sin trabajo, sino los profesionales que no adopten la inteligencia artificial como una herramienta más de su práctica clínica. Y entonces como todos de repente dijeron, no, quiero aprender esto, favoreció un montón a la industria porque son aliados, y cada vez se generan más ideas y es en ese intercambio de ida y vuelta donde se generan los productos de valor. Ujú. Bueno, ¿y cómo utilizamos nosotros la inteligencia artificial en el cuidado de la salud? Primero, empoderamos a los usuarios. Hoy, que levante la mano o que quien está en su casa viendo esto, nos diga si no tiene un teléfono celular en su bolsillo. Bueno, hoy podemos utilizar inteligencia artificial desde dispositivos como el celular, wearables y otros dispositivos que todos tienen en su hogar para resolver problemas y para identificar enfermedades crónicas de alto impacto que nos pueden salvar la vida o ampliar nuestra esperanza de vida. En segundo lugar, mejorar la calidad de la atención médica. Mediante modelos de inteligencia artificial como los que mencionaba recién Gustavo, nosotros estamos asistiendo al doc. Es como tener un asistente todo el tiempo que reduce el error médico, evita que te olvides de algo, que te sistematiza la información, te da resúmenes de historias clínicas, etc. Y por último, damos una atención más personalizada, porque podemos evaluar millones de variables, inclusive con una minuciosidad que el ojo humano muchas veces no puede, o que la memoria no tiene capacidad de retener. Bueno, la inteligencia artificial y los modelos de data science nos permiten resolver estos tres grandes pilares. Ahora vamos a contar un poquito cómo aplicamos nosotros todas estas cosas en algunos de los modelos dentro de UMA. El primero es un chatbot médico, autónomos lo llamamos. Es un modelo que comprende términos coloquiales. Uno le dice, me duele la cabeza, y lo traduce a cefalea. Le dice, perdí el olfato o el gusto, y eso se traduce a anosmia, digeusia. Lo traduce primero a un término médico. En segundo lugar, identificamos términos asociados a esos síntomas para poder hacer preguntas automáticamente con modelos de también NLP. También identificamos el riesgo dentro de las preguntas que se van contestando por la afirmativa y los diagnósticos más probables asociados a los síntomas que fue respondiendo esa persona. Todo esto, modelos de NLP. ¿Y cómo lo entrenamos? Inicialmente con 1 millón de consultas. Y esto va a colación de las primeras diapositivas. Inicialmente necesitábamos, y lo entrenamos con modelos de atención que necesitaban sí o sí millones de historias médicas. Hoy podríamos hacer otros modelos con mucha menos data, inclusive lo estamos haciendo. Estamos utilizando herramientas de transfer learning que lo que nos permiten es utilizar algunos datasets o algunos modelos preentrenados, como los que dice aquí, Wikitext, IMDb, etcétera, para enmascarar partes del texto y poder nosotros reentrenar datasets que fueron entrenados o modelos que fueron entrenados con una intención para utilizarlos con otra. Por ejemplo, podemos tener con el dataset de IMDb, que es para películas, un clasificador de sentimientos o un clasificador de géneros cinematográficos. Bueno, el mismo clasificador lo utilizamos nosotros para poder clasificar una epicrisis. Una epicrisis es una descripción médica en una consulta médico-paciente. Bueno, clasificarla en un diagnóstico.
o clasificar cuál es el fármaco ideal para esa persona con determinados síntomas, o predecir cuál es el tratamiento con modelos generativos de texto. Bueno, todas estas son herramientas que estamos explotando con Transfer Learning, cada vez con menos datos necesarios, con más Transfer Learning y con muchísima más ingeniería y modelos mucho más capaces. Y volviendo un poco a lo que es empoderar a los usuarios, donde uno prácticamente puede hacer el diagnóstico de los principales motivos de consulta, algo interesante es poder llegar al diagnóstico precoz de patologías que si se identifican de forma temprana, le mejoran la calidad de vida y los años uno gana años de vida de calidad. Y entre esos, en Latinoamérica hay dos grandes problemas. Uno tiene que ver con la diabetes tipo 2, que está asociada con el síndrome metabólico, hipertensión y obesidad, y asociado a esto la enfermedad coronaria, ¿no? Que es lo que nos lleva a infartos y ACV. Lo que buscamos desde UMA es dejar que todas las personas puedan llegar a tener un diagnóstico temprano, los que estén interesados en hacerse un chequeo mediante un cuestionario y sobre todo mediante una selfie. Hoy por hoy entrenando modelos de inteligencia artificial, de computer vision, se pueden identificar rasgos faciales asociados con estas dos patologías, con la diabetes y con la enfermedad coronaria. Pero ¿cómo es esto? Bueno, eh, médicamente ya es sabido que hay ciertos patrones en los rasgos faciales que a veces tienen que ver con el depósito de colesterol en los párpados, las arrugas, las canas, que los médicos más viejos a uno le dicen, bueno, venía el paciente y yo ya le veo cara de que puede tener esta patología. Entonces el desafío es, ¿podemos entrenar un clasificador con redes convolucionales para identificar estos rasgos? Y bueno, la verdad que lo que hicimos fue con pacientes que se ofrecieron a ceder un video de su cara y declaraban sus antecedentes, armar una estrategia de data scientist, básicamente, que es uno reservarse datos para el entrenamiento y datos después para probar el modelo. Esto lo hicimos con más de 15.000 imágenes. Entrenamos también a partir de una red que los pesos estaban preentrenados, en este caso con ImageNet, y entrenamos las últimas capas. Hacemos lo que se llama fine tuning, en este caso ajustando para la tarea específica que era, dada una imagen, podés decirnos si esta persona tiene un antecedente de diabetes, si crees que puede estar asociado con alguien que ha tenido un infarto o que le han tenido que colocar un stent, o por el contrario, es una cara que no parecería tener ninguna de estas dos patologías. Bueno, entrenamos los datos, hicimos los test de validación y la verdad que los datos fueron muy buenos. Eh, Sumado a esto y para la puesta en producción, le pedimos a las personas que completen un formulario que está validado y en base a eso se da una experiencia de que uno desde el hogar puede tener un diagnóstico que es sensible y que es muy personalizado, porque hoy por hoy lo que estaba accesible era poder hacer un formulario que pregunta si uno fuma, si uno es hipertenso, si uno tiene antecedentes familiares, que eso es cierto, que se asocia con tener infartos y ACV. Pero por el otro lado hay un montón de gente que no tiene nada de eso y tiene eventos. ¿Cómo podemos identificar a esas personas? Es teniendo algo mucho más personalizado y que tiene que ver cómo envejece nuestro organismo. Hoy en día se puede ver desde afuera cómo evolucionan nuestros rasgos faciales. Em, Tuvimos la posibilidad incluso de presentar los resultados, donde verán que la sensibilidad y la especificidad está por arriba del 70%. Para que se den una idea, voy a hacerse estudios más complejos, como puede ser una ergometría, está en el mismo nivel de detección de enfermedad coronaria. Bueno, estos resultados promisorios tuvimos la oportunidad de presentarlos dentro eh, de diferentes asociaciones médicas. En este caso, el año pasado lo presentamos en la Sociedad Europea, para que se den idea también y un poco volver a cómo cada vez más hay interés dentro de de la comunidad y la asociación de los profesionales de la salud sobre resultados promisorios en el área de Deep Learning.
Bien, y así como empoderamos a los usuarios dándoles en su dispositivo un montón de herramientas para poder hacerse algunos chequeos básicos y prevenir, identificar enfermedades crónicas, también les damos herramientas a los médicos, por un lado para reducir el error, por otro lado para asistirlos y facilitar la tarea médica y que no se tengan que preocupar tanto por algunas cuestiones administrativas. ¿Qué tenemos acá? Un corpus de texto de historia médica de un paciente. Imagínense una persona que asiste 2 veces por mes al médico durante todo el año. Eso es un corpus de texto enorme. Cada médico va registrando antecedentes, describe la situación del paciente en ese momento, etc. Lo que desarrollamos nosotros es una comprensión de esos textos, no solamente mediante definiciones completas, sino también identificando abreviaturas médicas. Por ejemplo, en lugar de hipertensión, a veces el médico escribe HTA, bueno, se identifica. Errores ortográficos que puede pasar, por ahí el médico estaba escribiendo rápido y se comió una letra o presionó la B corta en lugar de la B larga porque está al lado. Bueno, esas cosas las identificamos. Y lo que hicimos fue un Name Entity Recognition que no tiene mayor complejidad que los modelos que mostrábamos anteriormente. Es identificar entidades, en este caso médicas, de dominio médico, dentro de una cadena de texto muy larga. Identificar entidades es algo que se viene trabajando hace muchísimo tiempo, por ejemplo, para identificar, no sé, un sujeto dentro de un texto, quién es el que está hablando en este texto, o quién es el predicado dentro de este texto, o dónde hay un sustantivo, dónde hay un adjetivo. Bueno, nosotros lo que hicimos es utilizar modelos de Name Entity Recognition previamente entrenados para adaptarlos al dominio médico y que empiecen a reconocer toda esta terminología que se refiere a antecedentes, a enfermedades previas, a condiciones de salud del paciente. Y por último, al identificar esta terminología médica, algo que podemos hacer es pasar estos términos, no importa cómo esté escrito, si es hipertensión con H, sin H, HTA o cómo esté escrito, a codificaciones de industria. En la industria de la salud se usan mucho SNOMED, CIE-10 y otras. Bueno, nosotros si identificamos hipertensión arterial lo podemos traducir al código correspondiente dentro de SNOMED o CIE-10. Y algo interesante que con esta extracción de datos y uno tiene perfiles de antecedentes, sumado a que puede tener información de cómo es la interacción de cada uno de los usuarios con sistemas de salud, como en este caso una plataforma de telemedicina, podemos empezar a caracterizar cada vez mejor a los usuarios y dar recomendaciones y anticipaciones eh, para cada uno, ¿no? Porque no es lo mismo, hoy por hoy hay veces las guías de médicas dicen, bueno, a partir de tal edad uno tiene que hacerse este estudio y esta medicación sirve para todos los pacientes que tienen esta patología y cada vez más la medicina está viendo que obviamente cada sujeto es diferente y no necesariamente lo que es bueno para una persona es lo bueno para el otro. Y lo que empezamos a ver en UMA es que em, gracias a la posibilidad de extraer entidades de una forma sencilla, porque claro, en las primeras historias clínicas obligaban de alguna manera a los profesionales que ingrese el dato de forma tabular y lo hacía realmente muy, muy engorroso y terminaba generando mucho desgaste, mucho estrés, porque servía para los financiadores, pero para los profesionales de la salud era algo totalmente impráctico y poco cómodo. Pero hoy en día, si a partir del texto libre se puede extraer información, comprender al usuario, sumar a eso la información de cómo es su interacción, o sea, cuántas veces toma contacto con el servicio de salud, sobre qué patologías consulta, cuánto tiempo promedio tiene una consulta, y así todos los datos que se imaginen que hoy en día podemos tener y cruzar esos datos, empezamos a tener clústeres de personas que se comportan similares entre sí. Y a partir de eso poder guiar, anticipar y ayudar de forma similar a esos grupos de personas. Entonces sabemos que hay gente que quizás van a tener más riesgo y si quizás consulten por un mismo motivo de consulta, que por ejemplo tos, no es lo mismo que alguien consulte por tos y que sea una persona que sabemos que la mayoría de las veces va a requerir quizás una ambulancia o que no responde bien a la medicación y entonces a esas personas le vamos a dar un tratamiento diferencial, no le vamos a hacer quizás esperar el mismo tiempo a esa persona
en la cola de espera para la atención a la guardia de aquella persona que sabemos que quizás consulta por tos y probablemente lo resuelva en su casa, incluso sin necesitar ninguna medicación extra y no va a tener complicaciones. Entonces, la posibilidad de clusterizar y personalizar nos da, nos permite, por un lado, hacer un uso más eficiente de los recursos y por el otro lado, brindar una mejor experiencia a los pacientes y a los usuarios que están del otro lado. Un ejemplo es, por ejemplo, hoy en UMA estamos identificando pacientes que tienen quizás hipertensión no diagnosticada, ofrecerle la posibilidad de que se hagan el control y aquellos pacientes que tienen el diagnóstico reciente o que están en duda, ofrecerle que puedan tener todo ese seguimiento, incluso desde la aplicación y ya contactarlos, tanto con profesionales de la salud como con coach, porque hoy en día sabemos también que el cambio de estilo de vida favorece incluso el tratamiento de las patologías más o igual que una medicación. Y todo esto es la punta del iceberg. ¿Qué es lo que se viene, Doc? Bueno, estaba revisando para una charla un poco de qué hablaba, de qué se hablaba en los congresos en las sociedades médicas sobre la telemedicina y todos te decían, bueno, la verdad que esto es muy lindo, pero yo no puedo revisar al paciente no lo podemos tocar, cómo le tomamos los signos vitales. Y hoy por hoy estamos cada vez más cerca, o al menos de forma independiente, uno puede tener parámetros de forma remota de cómo está la frecuencia cardíaca, cómo está la saturación, cómo está la frecuencia respiratoria. Y eso cuando empecé a ver, digo, che, pero tengo todos los signos vitales del paciente y los puedo tener de forma remota. O sea, ¿cuáles son los signos vitales? Presión, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación y bueno, dolor está agregado como el signo vital. De forma independiente y incluso en publicaciones, quizás todavía más en el área de research, se viene trabajando en cada una de estas cosas y creo que muy pronto ya el impacto va a llegar a la industria de salud. Un ejemplo, por ejemplo, y esto es gentileza de Nicole, lo va a estar presentando en el Congreso de la Sociedad Argentina de Cardiología ahora el mes que viene, en octubre, y ella entrenó en parte de su tesis de recibirse, ella es bioingeniera y en el conjunto también con Martina, que hoy también trabajan con nosotros en UMA. La hipótesis era, yo puedo mediante un video detectar cómo es la onda de pulso, y la onda de pulso se detecta por un fenómeno que se llama fotopletismografía, en el cual eh, cuando circula la sangre en los vasos sanguíneos genera un cambio de coloración en la piel. Y si uno eso lo puede detectar con la cámara, o sea, puede filtrar cómo es la señal, se genera una señal como la que ven en la imagen, que cada pico estaría asociado con un pulso, con un latido. Es como Ujú, estarle tomando de forma remota. ujú. No, no estoy hablando de que tiene que estar apoyando la cámara, no, no. Como estamos nosotros mismos, podríamos estar detectando cómo es la frecuencia cardíaca y ahí se va a dar un universo también de posibilidades. Porque si podemos identificar cada pico de frecuencia cardíaca, podemos identificar si una persona tiene una arritmia, podemos identificar si una persona está teniendo incluso cómo está su estado de estrés y de ansiedad. Bueno, desafíos y conclusiones que nos quedan a partir de todo esto que estuvimos hablando. La inteligencia artificial está cambiando todas las industrias y la medicina no es la excepción. En el caso de los modelos que estuvimos mostrando, como dijimos, es solamente la punta del iceberg. Están pasando un montón de cosas y queda muchísimo por hacer. No les llame la atención que cuando entren a un consultorio el día de mañana, dentro de un mes, dentro de un año, haya un modelo de inteligencia artificial asistiendo al médico dentro del consultorio. Ya está pasando en telemedicina, ya está pasando en los aparatos médicos. Distintos modelos predictivos que identifican cosas que el ojo humano no identifica, sistematización de historias, predicción de enfermedades crónicas, etc. Esto nos plantea un montón de desafíos, como no olvidar todo el aprendizaje médico que ya venimos acumulando. Doc, Sí, esto le comentaba a Farita. A veces me da miedo, digo que uno se vuelve tan dependiente de nuevas herramientas y nuevas tecnologías y se olvida quizás grandes avances que ha tenido la humanidad
el ejemplo concreto es, hay veces, yo no sé, me acostumbro tanto a usar el Waze o el Google Map, que a veces si no lo tengo, no sé cómo llegar a lugares que antes cuando salía con la bicicleta, llegaba, llegaba sin problemas, ¿no? Quizás los profesionales de la salud va a llegar el día que si no tengo mi asistente de inteligencia artificial no voy a atender a un paciente y el día que se cortó la luz o el día que no hay wifi no vamos a poder atender. ¿Y dónde quedó la ocultación? ¿Dónde quedó la inspección clínica que hoy tanto, eh, tanto es una fortaleza, ¿no? de los profesionales? Así alguien me contaba, bueno, lo mismo pasa con los navegantes. Para cruzar a Colonia, hoy hay gente que si no tiene GPS dice yo a Colonia no voy. Y durante años, mirando las estrellas, los navegantes pudieron recorrer todo el mundo, Ujú. ¿no? Y, Es como y por algo... último, los desafíos éticos. Nos obliga todo este desarrollo científico-tecnológico a pensar, por ejemplo, en cómo utilizamos estas herramientas. Estamos hablando siempre de probabilidades, entonces, bueno, cómo podemos evaluar esta información como una probabilidad, no como un hecho con un 100% de certeza, o identificar cuál es la sensibilidad y la especificidad con la que estamos trabajando, pero tenerla sobre la mesa. Y otros desafíos, por ejemplo, Doc. Sí, ti- eh, sobre todo tener en cuenta cuando uno genera modelos, los sesgos que puede llevar. Es conocido, por ejemplo, lesiones de piel en personas de piel más oscura que no clasifican de la misma manera de pieles más claras y a medida que los modelos conozcan más de nosotros que nosotros mismos, cómo eso también no debe ser usado para que a esas personas que tienen más riesgos se le cobre más caro. Eh, y entonces acá el tema principal no es tener, no es decir, bueno, no son los modelos, sino cómo los usamos. Una frase que me gusta eh, es eso, no es el barco, sino el capitán. Y bueno, eh, aprovechando toda esta ola ahora de la posibilidad de crear imágenes con texto, esto es con Stable Diffusion, le pedí que me genere una imagen que no encontraba, que es un robot capitán que se parezca a un médico y que esté manejando un barco. Entonces no se trata del barco que tienes, sino del capitán que eres. Muchas gracias. Así que, bueno, muchísimas gracias y un placer.